Hola, en el video 1 analizamos el proceso de aprendizaje del cerebro a través de sus 5 sentidos que capta información que asciende a 400.000 millones de bits por segundo y que solo procesa 2.000 bits por segundo. Con lo cual nos queda claro que gran parte de la información se pierde. En el video número 2 se describió 3 atajos mentales que tienen que ver con el comportamiento y el aprendizaje del ser humano. También dimos unas estrategias básicas para reeducar al cerebro subconsciente, cerebro que según muchos investigadores es quien toma las decisiones y no el racional como siempre se había pensado. En este video explicaré las leyes de la física correspondiente al movimiento de la partícula, considerando el neuroinsight, el cerebro y sus atajos cognitivos hacia la simplicidad. Si recuerdan algunos conceptos de física, le voy a pedir que lo borren aunque sea temporal. En esta actividad explicaremos desde lo más básico hasta alcanzar el nivel de un estudiante de ciencias o ingeniería. Todo en menos de 50 minutos y apenas con un par de fórmulas que servirán para toda la vida. Mediante un experimento mental les explicaré por qué no es necesario aprender infinidad de fórmulas para dominar física. Es más, solo les voy a pedir que aprendan 4 conceptos: posición, velocidad, aceleración y tiempo. La posición es la ubicación del objeto en movimiento en base a un punto de referencia, mientras que la velocidad es la variación de la posición en una unidad de tiempo y la aceleración es la variación de la velocidad en una unidad de tiempo, ya sea para incrementar o disminuir la velocidad. Y el tiempo está presente en la posición, en la velocidad y en la aceleración. Este detalle lo notarán en el experimento siguiente. En esta sección vamos a hacer un experimento del movimiento rectilíneo, para lo cual lo que hemos hecho es tomar una parte de la avenida Javier Prado que empieza en la vía expresa, al cual lo vamos a etiquetar con X0, a la velocidad inicial parte del reposo, entonces X o velocidad inicial vale 0 y tenemos un tiempo t sub 0 que también va a ser igual a 0. En el otro lado, el punto final va a ser X1. En X1 el valor va a ser 1800 y la velocidad en 1 o la velocidad 1 es lo que vamos a calcular, o sea, la velocidad de llegada. Recuerden que en este experimento mental la velocidad inicial es 0 y la velocidad final vamos a tener que calcularlo. Las condiciones, como ya dije, la distancia 1800, el tiempo que se demoró en llegar del punto X0 hasta X1 es 300 segundos, el móvil es un colectivo y lo que nos piden es calcular la velocidad, o sea, la velocidad en 1 y la aceleración. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos la velocidad? La velocidad en 1 va a ser siempre la distancia que recorrió el móvil entre el tiempo que se demoró en llegar del punto inicial al punto final. Entonces, el cálculo va a ser bien sencillo. X1 es el punto final, el punto inicial X0 dividido entre el tiempo 1 menos el tiempo 0. A esta relación también lo podemos llamar como delta de x sobre delta de t. O sea, la velocidad lo vamos a calcular utilizando la relación delta de x sobre delta de t. Los valores, x1 es a 1800 menos el valor de 0 sobre el tiempo que se demora. El tiempo t1 es 300 menos 0. El resultado del cálculo nos sale 6 metros por segundo. La aceleración es igual a la variación de la velocidad, o sea, el cambio de velocidad. Quiere decir, velocidad 1 menos velocidad 0 es lo que está cambiando
¿cierto? Está cambiando la velocidad de velocidad 1 menos velocidad 0, esto dividido entre el tiempo. El tiempo es, como siempre, t1 menos t0. Reemplazamos valores. b1, ¿cuánto vale? 6. Velocidad en 0 o v sub 0 vale 0 porque el móvil parte del reposo y el tiempo es 300 segundos menos 0. El resultado 0.02 metros sobre segundo al cuadrado. Como ven, en este caso el movimiento es en línea recta, por eso se dice movimiento rectilíneo. El movimiento está empezando en x0 y termina en x1. ¿Okay? Solamente hemos puesto para este caso 2 puntos de medición, en x0 y en x1. ¿Okay? En el siguiente experimento vamos a realizar una modificación en los puntos de toma de datos. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. En esta sección del experimento, denominado movimiento rectilíneo en la avenida Javier Prado, establecimos que la posición inicial ha definido por x0, también la velocidad 0 igual a 0 porque parte del reposo y el tiempo t sub 0 también igual a 0. Vamos a dividirlo en 2 partes el tramo, entonces más o menos por acá, a este tramo lo vamos a llamar x1, como estamos definiendo el punto medio, esto va a ser 900 metros, acá vamos a calcular la velocidad en 1, no sabemos cuánto vale, y el tiempo 1, lo vamos a tener que definir. Recuerden que el tiempo es una magnitud fundamental, por lo tanto, el tiempo se mide, no siempre se calcula, el tiempo se mide. El tiempo estimado que ha asignado para este punto es 180 segundos y el otro extremo es x1 o x2, perdón, lo vamos a llamar x2, lo vamos a poner velocidad en 2, que no sabemos cuánto vale, es lo que vamos a calcular, y el tiempo t2. Las condiciones básicas del experimento son los mismos del anterior, o sea, la distancia total 1800, el tiempo de llegada desde el punto de inicio al punto final, desde x0 hasta x2, sigue siendo 300 segundos, vale decir, t2 300 segundos, x2 1800 y lo que necesitamos es calcular la velocidad en 2, la velocidad en 1 y además de las aceleraciones, o sea, aceleración en 1 y aceleración en 2. Muy bien, vamos con los cálculos. La velocidad es igual a, recuerden que la velocidad tiene que ver con la variación de la posición, o sea, va a haber una variación de x0 hasta x1. Entonces, como ha modificado la posición de x0 hasta x1, pues vamos a calcularle una diferencia, x1 menos x sub 0. Esto lo vamos a dividir entre el tiempo 1 menos el tiempo 0. Asignándole valores, lo que vamos a tener es posición 1 vale 900, posición inicial vale 0 y el tiempo que demora es 180 menos 0. El resultado de la operación me sale 6 metros sobre segundo. A esta relación, o sea, a esta relación x1 menos x0 sobre t1 menos t0, también lo podemos llamar como delta de x sobre delta de t.
una forma más fácil de representarlo, ¿no? Aunque parece un tanto complicado, pero es la forma más fácil, más sencilla. En vez de colocar x1 menos x0 sobre t1 menos t0, pues más fácil, delta de x sobre delta de t. Esto sería entonces la velocidad en 1. ¿Qué pasa con la velocidad en 2? Mismo criterio, pero ahora la posición ha variado de x1 a x2. Entonces, la posición es x2 menos x1 sobre el tiempo que también ha cambiado desde t1 a t2, ¿no? Entonces, t2 menos t1. El valor numérico o los valores numéricos pues simplemente los reemplazamos, ¿no? x2, ¿cuánto es? 1800. x1 vale 900 dividido entre t2 que va a ser 300 segundos menos 180 segundos, igual. Entonces, esta operación me sale 7.5 metros sobre segundo. Muy bien. Ahora toca calcular la aceleración. La aceleración tiene que ver con la variación de la velocidad. O sea, ¿a qué llamamos variación de la velocidad? Fíjense, en el punto intermedio tenemos velocidad 1. En la posición x2 tenemos velocidad 2. ¿Ha habido cambio de velocidad? Sí, ¿no? Ha habido cambio de velocidad. Entonces, ese cambio de velocidad es lo que vamos a tener que calcularlo. Aceleración en 1. Entonces, la aceleración 1 es en el tramo x0 a x1. Entonces, bien fácil. Vamos a ponerle b1 menos b sub 0 sobre el tiempo que demoró. El tiempo es t1 menos t0. Reemplazando valores, entonces velocidad 1 es 6 menos 0 sobre t1. t1, ¿cuánto es? 180 menos 0. Esto sale entonces como consecuencia de calcular 0.03 metros sobre segundo al cuadrado. A esto le podemos llamar también delta de v, o sea, delta de velocidad sobre delta de tiempo. Es una forma más fácil de representar la aceleración, delta de v sobre delta de t. Esa es la aceleración 1. Entonces la aceleración 1 va a ser 0.03 metros segundo cuadrado. ¿Qué pasa con la aceleración 2? La aceleración 2 vamos a calcular de la misma forma. O sea, velocidad en 2 menos velocidad en 1 sobre t2 menos t1. Perdón, acá es velocidad 1. Entonces, B2, ¿cuánto vale? 7.5. B1, ¿cuánto vale? 6. El tiempo T2 vale 300 y el tiempo T1 vale 180. Resultado de la operación me sale 0.02 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Okay? Recordar que las velocidades se puede representar de esta forma: delta de x sobre delta de t, y la aceleración delta de velocidad sobre delta de t.
Es la forma más fácil de representar tanto velocidad como aceleración. Entonces, para hacer el resumen de este experimento o de esta sección del experimento, en este caso lo que hemos hecho es dividir el tramo en dos partes. Cada tramo, el primer tramo lo llamamos x sub 0, eso va a ocurrir en tiempo t sub 0 igual a 0, y la posición intermedia lo hemos etiquetado con x1, que está a una distancia de 900 metros a partir del punto x0, y el tiempo que se demoró en llegar el vehículo desde x0 hasta x1 lo hemos puesto 180 segundos. Y el otro extremo, donde está el x2, que corresponde a la avenida de aviación, tenemos el tiempo t2 y la velocidad en 2. ¿no? Entonces hemos calculado velocidad 1, hemos calculado velocidad 2, hemos calculado aceleración 1 y hemos calculado aceleración 2. Todavía este experimento es representativo. Observen que la velocidad 1 es 6 y la velocidad en 2 es 7. Pensar que en el otro caso, en el primer experimento o en el primer análisis que hicimos de este movimiento, pues la velocidad era única y la velocidad en 2 era 6 metros por segundo y la aceleración otro tantos. ¿Qué pasaría si dividimos el tramo en más espacios? O sea, ya no solo, como en este caso, en 2, sino lo dividimos en 4. Vamos a analizar ese caso en la siguiente sección. En esta sección seguimos con el experimento del movimiento rectilíneo en el mismo tramo, Avenida Javier Prado. Solo que en este caso lo que vamos a hacer ya no 2 divisiones, sino vamos a hacer 4. Entonces el movimiento empieza en este punto, a quien lo llamamos x0, siempre la velocidad inicial igual a 0, el tiempo t sub 0 también igual a 0, y entonces el punto medio va a estar por acá y el otro extremo va a estar en este punto, la avenida Aviación. Okay. Como hemos dicho que vamos a dividir en 4 partes, tomamos acá uno de los tramos, entonces lo llamamos x1, acá vamos a tener velocidad 1, el tiempo 1, y luego a esto lo vamos a llamar x2, ahora la velocidad en 2 va a estar aquí y el tiempo t2. Y la otra división lo aplicamos acá, por lo tanto x3 a velocidad en 3, tiempo 3 y esto será pues tiempo 4, posición 4, o sea x4 y velocidad 4. Entonces nuestro cálculo se va a ir complicando, ¿no? Ahora vamos a tener que calcular 4 velocidades, vamos a tener que calcular 4 aceleraciones. Fíjense, entonces las posiciones, ¿no? La posición x1 acá lo vamos a definir como 450, el tiempo lo he asignado 100 segundos, o sea, desde x0 hasta x1 se ha demorado 100 segundos, x2 lo mantenemos como 900 y la velocidad en 2 es lo que vamos a calcular, también la velocidad 1 vamos a calcular y el tiempo asignado, como no estamos haciendo otro experimento, en realidad lo único que estamos aumentando es punto de toma de datos, esto va a seguir siendo 180. Recordar que este punto medio viene del experimento anterior, entonces la posición x3 va a ser 1350 y el tiempo lo he asignado a 250 para este punto y el tiempo 4 pues como siempre, ¿no? 300 y la posición x4
1800 y lo que queremos calcular es la velocidad en 4. En este experimento estamos midiendo los tiempos desde T0, al igual que la posición. X1 se mide desde X0, X2 lo medimos desde X0, X3 medimos desde X0 y X4 también medimos desde X0. En física siempre se hace eso, ¿no? Siempre las distancias lo independizamos. X3 no tiene nada que ver con X2, X4 no tiene nada que ver con X3, siempre se mide a partir del origen. Muy bien, entonces la velocidad 1 va a ser, obvio, X1 menos X0, como ya hemos venido trabajando, ¿no? Y T1 menos T0. Pero esta vez ha cambiado porque T1, o sea, el tiempo ya es 100, en el caso anterior, del experimento anterior era 180. Y las posiciones también han cambiado. Ahora tenemos 450 menos 0 y T es 100 menos 0. Esto sale, de acuerdo a mis cálculos, 4.5 metros segundo. ¿Qué pasa con B1? B1, ya hemos calculado B1 que vale 4.5, ahora lo que toca es calcular B2, ¿no? Entonces el B2, de acuerdo a mis cálculos, siguiendo el mismo criterio, sale 5.6 metros sobre segundos. Y B3 me sale 6.4 metros segundo, y el B4 me sale 9 metros por segundo. No, 9 metros por segundo simplemente, ¿no? Ya está. Observen la variación de las velocidades, ¿no? La velocidad inicial vale 0, luego la velocidad en 2, 5.6, velocidad en 3, 6.4 y la velocidad en 4, 9 metros. O sea, la velocidad está aumentando. ¿Qué ocurre cuando la velocidad aumenta? Ocurre que cuando la velocidad aumenta, pues aparece aceleración, ¿no? Recuerden que la aceleración lo hemos definido, como la variación de la velocidad. La variación de la velocidad, en este caso será aceleración 1, B1 menos B sub 0, sobre el tiempo T1 menos T sub 0. Aplicando cálculos acá, B1 es 4.5, ¿cierto? 4.5, B sub 0 vale 0, sobre T1, 100 menos 0. El resultado de la operación sale 0.045 metros segundo cuadrado. Así sucesivamente, aceleración 2, siguiendo el mismo criterio, vamos a calcular y sale 0.01. Siempre la unidad es metro segundo cuadrado. Aceleración en 3 sale 0.01 metros segundo cuadrado, y la aceleración en 4 me sale 0.05 metros segundo al cuadrado. Entonces fíjense los datos de velocidad. La velocidad se va incrementando y la aceleración, si bien es cierto, en el primero me sale 0.045, pero los siguientes van cambiando, lo que quiere decir que la aceleración tampoco es fija, la aceleración está variando, la velocidad está variando y la aceleración está
cambiando. Entonces, en términos generales, la velocidad, recuerden que se define como delta de x sobre delta de tiempo. Y la aceleración se define también como variación de la velocidad sobre variación del tiempo. Entonces, resumiendo para esta sección, la velocidad es la variación de la posición por unidad de tiempo, o simplemente velocidad es delta de x sobre delta de tiempo. Y la aceleración es delta de v sobre delta de tiempo. Recordarles que les había pedido que olviden todo lo aprendido sobre física, ya sea en el colegio, o en la primaria, o en la secundaria, o en algún otro lado. O sea, es un pedido de olvido temporal. Después les voy a hacer una demostración de cómo es que no necesitas aprender tantas fórmulas para dominar física. Este es el experimento del movimiento rectilíneo. No le he puesto movimiento rectilíneo uniformemente variado porque esas tienen unas características. ¿Cuál es la característica del movimiento rectilíneo uniformemente variado? Es que la velocidad es constante. Aquí, en este experimento, estamos mostrando que la velocidad varía y la aceleración también varía. Por lo tanto, no corresponde al movimiento rectilíneo uniformemente variado, tampoco corresponde al movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Muy bien, entonces nos quedamos con esta relación que nos dice que la velocidad es delta de x sobre delta de t y la aceleración es delta de v sobre delta de t. En este experimento lo que hemos hecho es dividir todo el tramo que se inicia en la vía expresa y termina en la avenida Aviación en 4 tramos. ¿Qué pasaría si lo dividimos en más tramos? Imaginen que vayamos a tomar la posición del vehículo en cada segundo. Entonces, si todo el tiempo de recorrido demora 300 segundos, y si tomamos la posición del vehículo en cada segundo, tendríamos 300 puntos. Entonces nuestro cálculo se vuelve inmensamente complicado. Más aún, ¿qué pasaría si el tiempo lo reducimos más? O sea, cada 0.5 segundos tomamos la posición. ¿Cuántos tramos tendríamos? Ya más o menos 600 puntos de medición, ¿no? Imagínense, 600 puntos de medición para determinar la posición de cada vehículo. Entonces, si vamos a hacer esa medición de 600 puntos, el asunto se complica más aún. Este experimento lo que nos muestra es que estas relaciones se pueden ir reduciendo cada vez más el tiempo en el cual vamos a tomar cada una de las posiciones y al final se convierte en un proceso muy complicado, muy extenso. ¿Qué pasaría si la variación del tiempo? Recuerden que la variación del tiempo para este experimento, T1 100 segundos menos 0, esa es la variación, 100 segundos. Pero ¿qué pasaría si la variación del tiempo sea 0.0001 segundo? Entonces nuestra posición
se multiplicaría pues por la misma cantidad, ¿no? O sea, tendríamos muchos puntos de toma de datos. ¿Okay? Entonces, en la siguiente sección les voy a explicar qué pasa cuando tenemos muchos puntos donde vamos a realizar mediciones, que prácticamente se va a volver imposible hacer los cálculos porque son tantos que nos vamos a complicar la vida. Entonces, vamos con la siguiente sección. En la sección anterior, lo que hicimos es dividir el tramo en 4 partes. Punto inicial, x0, y el punto final que se ubica en este punto y lo habíamos llamado como x4, ¿no? Habíamos dividido entonces el tramo en 4 partes. Les mencionaba de que qué pasaría si el tramo lo dividimos en muchísimas partes. El cálculo se complica. O sea, estar calculando uno por uno es una locura. Entonces, este problema de hacer muchos cálculos ya lo habían resuelto hace muchísimos años. Estamos hablando de hace 400, 500 años, ¿no? Entonces, este problemita de hacer cálculos sobre tramos muy pequeños ya se resolvió hace muchísimos años, varios siglos, 400 a 500 años. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se resolvió ese problema de no estar haciendo cálculos infinitesimales para infinitos valores? ¿No? Entonces, fíjense, la definición de velocidad habíamos definido como la variación de la posición en una unidad de tiempo, o sea, delta de x sobre delta de t. Estamos diciendo, ¿qué pasaría si delta de t sea 0.0001 segundos? Entonces imagínense, 0.001 segundo. Si todo el experimento lo realizamos en 300 segundos, imagínense la cantidad de puntos que hay que determinar, la cantidad de velocidades que hay que calcular para todo el tramo, incluyendo la aceleración. Entonces, aquí es donde viene la parte matemática, ¿no? Aquí viene la utilidad de los conceptos matemáticos. En matemática hay un concepto que dice, cuando delta de t es muy pequeño, entonces lo expresamos así, velocidad va a ser igual a límite delta de t, cuando delta de t tiende a ser muy pequeño, o sea, se aproxima a 0, a la relación delta de x sobre delta de t le ocurre algo. ¿Qué le pasa? Le pasa que vamos a representarlo de esta forma. A este concepto se le llama la derivada de una función, ¿no? Entonces, fíjense, a partir del concepto de velocidad igual delta de x sobre delta de t, en los experimentos que hemos estado realizando para cada caso, delta de x era un tramo grande y delta de t también un tramo grande, pero ahora le hemos ido reduciendo las distancias y además el tiempo. Por lo tanto, llegamos a establecer que la velocidad va a ser la derivada de x con respecto del tiempo, ¿no? Entonces nos quedamos con este concepto. Velocidad es igual a la derivada de x con respecto del tiempo. ¿Qué pasa con la aceleración? La aceleración es, recuerden, la variación de la velocidad con respecto a acá. Está con respecto del tiempo.
variación de la velocidad. Aplicamos el mismo concepto, ¿no? Aplicamos el mismo concepto. Si hacemos que la variación de t, o sea, delta de t, tiende a 0, entonces aplicamos lo que se llama el límite. Delta de t tiende a 0 y a la relación de delta de b sobre delta de t, ahora el valor de t es muy chiquitito, del orden del 0.0001 segundo, por lo tanto esto da origen a lo que se llama el cálculo diferencial o cálculo de derivadas o cálculo de integrales o cálculo infinitesimal, o sea, tiene un montón de nombres, pero lo concreto es que la aceleración va a ser entonces la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Entonces, como han visto en las secciones del experimento, simplemente a partir de aplicar la relación delta de x entre delta de t y haciendo que delta de t sea bien chiquitito, terminamos estableciendo que la velocidad es la derivada de x con respecto del tiempo y la aceleración va a ser la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Lo que quiere decir que ya estamos a un nivel superior. Recuerda que dije, vamos a hacer el experimento para un nivel muy básico, imaginando que no saben nada de física, y ahora les estoy pidiendo que hagan cálculos de derivadas, cálculos de inclusive segundas derivadas, ¿no es cierto? Aquí también podemos establecer que, fíjense, que la aceleración se representa también como la segunda derivada de la posición x con respecto del tiempo al cuadrado. Entonces, del experimento terminamos estableciendo las relaciones de velocidad y las relaciones de aceleración. Todo lo que tienen que saber es esto. Velocidad igual a derivada de x con respecto del tiempo y aceleración igual a derivada de velocidad con respecto del tiempo. Fíjense, ustedes no tienen que aprenderse las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado, del movimiento rectilíneo, del movimiento circular, nada. Lo único que tienen que aprender es esta relación. Velocidad igual derivada de x con respecto del tiempo, aceleración igual derivada de b con respecto del tiempo. La parte matemática, obviamente lo tienen que aprender, ¿no? Matemática, todo el mundo lo tiene que saber, ya sea estudiantes de ingeniería, estudiantes de economía, estudiantes de administración, estudiantes de ciencia, de lo que sea, ¿no? Siempre la matemática va a estar presente en nuestras vidas. Por lo tanto, la complejidad que podríamos percibir en lo que es física no es precisamente física, es más matemática que física. Pero lo bueno es que calcular derivada es de lo más fácil que existe, ¿no? Calcular derivada es simplemente seguir unas cuantas reglas tan básicas que cualquier estudiante con algunos ejercicios termina dominando, ¿no? O sea, usualmente en la universidad con mis alumnos cuando trabajo establecemos un reto con 5 problemas, con 5 ejemplos que se va a colocar de derivadas, simplemente ya están dominando, y eso ocurre en apenas una hora. Y luego la siguiente etapa corresponde obviamente aprender a calcular integrales, ¿no? Entonces, lo que necesitamos para dominar física es que dominen cálculo de derivadas y que dominen cálculo de integrales. Ejemplo.
Sí, me dan que la aceleración, ¿no? Si la aceleración, por ejemplo, caída libre, me dice 9.8 metros segundo al cuadrado. Eso es la aceleración y está en caída libre. Entonces, me piden calcular la velocidad. Oye, bien fácil. Agarro esta ecuación, y lo que voy a hacer, me están pidiendo velocidad. Ajá, entonces hacemos esto, derivada o diferencial de b, también lo llaman los matemáticos. A va a multiplicar a diferencial de t. Recuerden que db es una pequeñísima parte de la velocidad, finalmente es un número. dt es una pequeñísima parte del tiempo, sigue siendo un número, por lo tanto se pueden hacer operaciones de esta magnitud, ¿no? O sea, estamos simplemente multiplicando a por dt. ¿Qué hacemos en esto? En este momento me piden calcular la velocidad. La velocidad, entonces, lo vamos a calcular utilizando lo que llamamos en matemática las integrales o las antiderivadas, ¿no? Entonces, esto vamos a tener a por diferencial de tiempo. El valor de a, 9.8, hoy constante, qué chévere. Entonces la integral me sale simplemente 9.8 t. Si la velocidad inicial es igual a 0, entonces mi velocidad de caída de un objeto va a ser 9.8 t. La verdad que me he olvidado las fórmulas de caída libre, no sé cuál, pero me voy a quedar con esto porque esto me representa mis condiciones del problema y resuelve lo que estoy buscando. ¿Okay? Bueno, hasta aquí el video que corresponde al video 3. Y bueno, pues no se olviden suscribirse, no se olviden darle mi like y no se olviden compartir. Seguramente en una próxima oportunidad voy a sacar algunos videos sobre aplicación de derivadas en física, aplicación de integrales en física, cómo resolver algunos ejemplos de física que les podría estar complicando. Pero en general, yo siempre a mis alumnos lo único que les pido es que aprendan estas dos relaciones, que la velocidad sea igual a la derivada de x con respecto del tiempo y la aceleración sea la variación o la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Para estudiar el capítulo de cinemática, todo cinemática, movimiento parabólico, movimiento circular, movimiento rectilíneo uniformemente variado, todo lo que es movimiento, absolutamente todo, solamente necesitas dominar estos dos conceptos, nada más. Con estos dos conceptos dominas todo lo que es movimiento de un cuerpo. ¿Ok? Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.